Listo. Vamos a empezar a trabajar una serie de ejercicios de integrales, derivadas, límites, prácticamente de todo lo que estuvimos trabajando en el curso, de tal forma que podamos desarrollar lo más que nos logre abarcar aquí un ratito, ¿verdad? Tampoco nos vamos a quedar hasta las 9:30 de la noche, 9 de la noche, trabajando en esto, sino como para que ustedes vayan recordando alguna de las partes básicas para que puedan hacer de buena forma el examen que tienen a partir del sábado. De la parte de integrales, que fue el último tema, ¿verdad? Entonces voy a empezar a trabajar algunos ejercicios de la parte de integrales para que los recordemos. Tenemos este primer ejercicio de integrales. Si ustedes lo que se dan cuenta aquí, lo que dice es la integral de 8x a la 12 menos 5x a la 6 menos 10 raíz cuarta de x, dividido, todo eso dividido entre x a la 7. Entonces, tenemos que ir haciendo algunas situaciones básicas aquí, o aplicando algunas propiedades primero de simplificación para después poder llegar a hacer la integración. Entonces, en este caso, vamos a tener que vamos a hacer la integral. Ahí me disculpan la letra, ¿verdad? Porque con esto cuesta un poquito más. De 8x a la 12, por aquello, sabemos que este x a la 7 que está acá le pertenece a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir colocándosela a todos. 5x a la 6, x a la 7, menos 10. Este raíz cuarta de x lo vamos a poner de una vez como x elevado a la 1/4, ¿verdad? Sobre x a la 7 de x. Ok, entonces, ya que tenemos eso, vamos a aplicar lo que son las reglas de leyes de potencias para empezar a resolver y que nos vaya quedando esto un polinomio más sencillo, ¿verdad? Entonces, 8x a la 12 sobre x a la 7 nos da ¿cuánto? X a la 5 menos, aquí tenemos un x a la 6 arriba, un x a la 7 abajo, entonces, si nosotros logramos simplificar eso, nos va a quedar la x abajo. Después aquí tenemos que x a la 1/4 arriba, x a la 7 abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Lo que hacemos es una resta, ¿verdad? Resta de los 1/4 menos 7, que eso nos va a dar menos 27 cuartos. Entonces, esto nos va a quedar menos 10 x a la menos 27 cuartos. Todo esto de x. Ya llegamos a el punto donde podemos empezar a hacer la integración, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la integración básica? Recordemos que lo que hacíamos para integrar básicamente es sumarle 1 y dividirlo entre él mismo. Entonces, en ese caso, si tenemos nada más un segundo, porque son compañeros de ustedes que me están escribiendo un momentito. Listo, ya, perdón. Es que ellos necesitan también estar conectados y todo eso. Entonces, segundito, ya. Ok, entonces, ya que tenemos eso, empezamos a hacer la tarea. Entonces, mantenemos el 8, ¿verdad? ¿Cuánto sería la integral de x a la 5? La integral de x a la 5 sería x a la 6 sobre 6. Es decir, recordemos que le sumamos 1 al exponente que tenemos ahí, lo dividimos entre el mismo número, menos el que teníamos con la x abajo. ¿Cómo nos quedaba una integral con la x abajo? Recordemos que tenemos el 5 y nos va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de x menos el 10 que va a multiplicar a x a la menos 27 cuartos más 1, que es menos 20, x a la menos 23 cuartos. 23 cuartos. Y eso lo vamos a multiplicar. Voy a multiplicarlo aquí atrás porque se me olvidó dejar el espacio aquí. Multiplicamos por esto mismo, pero acuérdense que le dábamos vuelta, ¿verdad? Entonces nos va a quedar menos 4 sobre 23, siempre más c. Si nosotros quisiéramos simplificar un poco más esto, y simplemente aquí sacamos mitad, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 4x a la 6 tercios. Esto se mantiene igual. Valor absoluto de x menos. Y hacemos la multiplicación esto que se convierte en más. 10 por 4 nos da 40. El 23 abajo. Y x a la menos 23 cuartos. De hecho, los ejercicios de ustedes van a estar trabajados de esa forma.
Y ahí ya tenemos y ya hemos completado la integral de ese primer ejercicio. ¿Tienen alguna duda con esa parte de integrales? No. No, ese está sencillo, ¿verdad? De hecho, es muy parecido a los ejercicios que les pusieron a ustedes al final dentro de los lineamientos, un poquito más corto, sí, pero sí parecido. Entonces, continuemos con el que sigue acá. Vean ese, uno puede decir que es ese ejercicio tan raro, ¿verdad? Pero no, al fin y al cabo es un ejercicio sumamente sencillo. ¿Cuál? Porque primero tenemos que llegar a hacer la simplificación. Entonces, tenemos la integral de este e a la x que está como denominador, es un e a la x que le pertenece a cada uno de los términos que están en el numerador. Entonces, de igual forma lo vamos a colocar aquí para simplificar un poquito el ejercicio y resolverlo de una forma más rápida. Entonces, recuerden que cuando tenemos bases iguales y se están dividiendo, ¿qué pasa con sus exponentes? Se restan. Entonces, en ese caso, mantenemos la base que es base E y 2x menos x nos queda x. ¿Qué pasa? Que tenemos una e a la x arriba y una e a la x abajo. Las podemos cancelar y esto nos queda un 1 acá de x. Y ahora sí, empezamos a trabajar. Ya podemos hacer la integral. Entonces, sacamos el 4 de la integral. Entonces, nos va a quedar, ¿cuánto es la integral de e a la x? La integral de e a la x era e a la x. ¿Cuánto es la integral de 1? ¿Cómo nos quedaba la integral de 1? La integral de 1 era simplemente agarrar la constante que tenemos acá, en este caso es un 1, y lo multiplicamos por la x, ¿verdad? 1 por x nos da x, y en ese momento simplemente lo sumamos con la c y ya acaba el ejercicio ahí. Traten siempre que ustedes tengan cosas similares, ya sea un polinomio, sean cosas así sencillas, de empezar a simplificar primero previo a ponerse a integrar. Muchas veces uno se pone a integrar y al fin y al cabo no tiene ni que ponerse a integrar para eso. Entonces, lo mejor es que se dediquen simplemente a llegar a simplificar primero para después integrar. Ese ejercicio está bastante sencillo, ¿verdad? Continuemos con el otro. ¿Le iba a tomar foto? No, no. Ah, igual esto yo voy a mandar el video, Génesis. Ah, ok, es Sí, cierto. sí. Es cierto. Ok, listo. En este otro, vean que este otro tiene una particularidad ya un poco diferente, ¿verdad? O sea, si nosotros agarramos esto, muchas veces les voy a indicar algunas cosas que se cometen por error. Muchas veces agarran esta raíz de x y hacen esto. 1 más x a la 2 y ponen aquí un medio. Y después eso lo lleva y un pronto a otro le ponen un medio a este y a este. Cosas de ese tipo que nos llevan a cometer errores. Entonces ya saben que eso no se hace. Entonces, voy a borrarlo por acá. ¿Para qué? Pero para que no lo hagan ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? No tenemos algo o una propiedad que nos diga qué pasa cuando tenemos un polinomio dentro de una raíz y cuando tenemos también algo fuera de la raíz, que en este caso tenemos una x fuera de la raíz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar aquí alguna de las otras técnicas que no eran las técnicas, la técnica sencilla, simplemente aplicar propiedades, sino que en este caso voy a aplicar lo que estábamos haciendo la vez pasada, que era hacer por sustitución, una integración por sustitución, que vamos a agarrar como nuestro valor de u. Nuestro valor de u, acuérdense que en sustitución uno lo que hacía era aquí, perdón, agarrar un valor de u y empezar a trabajar. ¿Quién era el valor de u? Uno generalmente a la u lo agarra con lo que está más complicado, que en este caso es lo que está dentro de la raíz. Entonces, u va a ser 1 más x a la 2. ¿Qué necesitábamos hacerle a este valor de u? Teníamos que derivar. Entonces, en este caso vamos a derivar. Entonces, nos va a quedar, ¿cuánto es la derivada de u? De u. ¿Cuánto es la derivada de 1, que es 0? ¿Y cuánto es la derivada de x a la 2? 2x de x. ¿Con qué fin hacemos esto de derivar acá? Tratando de buscar todo lo que nos falta de la integral original. Justamente tenemos x de x. Vean que aquí está el x de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pero el 2 no aparece por ningún lado. Entonces, vamos a agarrar ese 2 y lo vamos a pasar para acá. Entonces, ese 2, ¿qué operación le está haciendo al x de x? Está multiplicando. Lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces, esto nos va a quedar. Entonces, ya tenemos nosotros ahí que ¿qué? Que esto se va a convertir en la integral de ¿qué? La integral de raíz. ¿De quién?
raíz de u. ¿Por qué raíz de u? Porque justamente esto fue lo que nosotros escogimos que fuera nuestra u. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por x de x. ¿Pero quién es x de x? Lo tenemos acá. X de x es du medios. Entonces, multiplicado por du medios. Entonces, simplemente agarramos aquí para continuar. Este 2 que está aquí lo vamos a sacar de la integral. Pero si este 2 está como denominador, lo vamos a dejar como denominador. Como no tenemos un numerador que esté aquí directamente, le ponemos un 1 y hacemos acá la integral de, y vamos a pasar de una vez esto a la 1 medio, ¿verdad? Porque era más sencillo estar resolviendo eso. Entonces nos va a quedar la integral de 1 medio por u a la 1 medio más 1. ¿Cuánto es 1 medio más 1? 1 medio más 1 es 3 medios. Y multiplicamos aquí por este mismo número, pero al revés, 2 tercios más c. Ya que ya integramos, entonces ya le ponemos el más c. Simplificando un poco este 2 se puede cancelar con este 2, entonces nos queda 1 tercio u a la 3 medios. Pero recuerden que nosotros cuando hacíamos sustitución, el ejercicio siempre, si inicia con X, tiene que terminar con X. Entonces, en este caso, si inicia con, si tenemos el ejercicio con U, pero iniciamos con X, tenemos que cambiar. ¿Quién es ese valor de U? Justamente la U era 1 más X a la 2, elevado a la 3 medios, ¿verdad? Sin perder el hecho de que aquí tiene un 3 medios, más C. Y ahora sí, ahí podemos decir que ahí completamos ya el ejercicio de esa integral. ¿Hay alguna duda con ese tipo de ejercicio o con ese método que necesiten aclarar ahorita? Si no, para pasar el siguiente ejercicio. Profe, yo soy muy honesta. A mí, por sustitución, yo no logro entender lo que usted acaba de hacer. Ok, ok. Sonaré muy tonta, pero no, pero eras, No, digamos, no. yo entiendo que hay que agarrar de la raíz, yo entiendo que hay que agarrar Uno, el 1 uno más x a la 2. generalmente, yo creo que el detalle de pronto que te puede confundir es eh, así a grosso modo de lo que más o menos generalmente sucede. Lo que más te puede pasar es cómo lograr identificar ese valor de U. O sea, o cómo primero entender qué es sustitución y después cómo lograr identificar ese valor de U. Entonces te lo pongo así. Siempre que tengas un polinomio que tenga más de un término y esté metido dentro de una raíz, esté metido dentro de una potencia, cualquier potencia elevado a la 2, 3, 5, cualquier potencia, ahí tenés que aplicar un tipo de sustitución. Y siempre y cuando, porque también tenemos lo que era integración por partes, pero siempre y cuando lo que está aquí por fuera y lo que esté dentro de la raíz o de lo que tengamos ahí, sean polinomios, o sea, sea una misma función, ¿verdad? Que en este caso todos son polinomios, entonces es como lo mismo. Entonces, ahora, ¿cómo logras identificar el valor de la U? La U siempre va a ser lo que se vea más complicado, es decir, lo que está dentro de la raíz, lo que está dentro de la potencia, siempre lo que veas más feo, eso va a ser, eso sí, sin la raíz y sin la potencia, que eso es importantísimo que lo logremos entender. O sea, simplemente para agarrar nuestra U siempre va a ser estos valores. Entonces, ahora sí, ya que entendemos cómo sacar el valor de la U o cómo identificarlo, el proceso es este, Marianela. Esto que identificamos como U, que lo que nosotros vamos a hacer es que todo este integral que tenemos acá va a dejar de ser X o en términos de X y la vamos a pasar a una nueva variable. ¿Con qué la pasamos? ¿Por qué la pasamos en una nueva variable? Para poderla resolver de una forma más sencilla. Entonces, ¿por qué? Porque resolver una integral de esta como la que pusimos aquí ya es muy fácil, porque es solamente aplicar las reglas básicas. Entonces, esa es la idea, ir facilitándonos a nosotros el proceso en ese caso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos es derivar todo esto que acabamos de seleccionar como nuestra U. Entonces, esto tenés que ponerlo siempre. ¿Cuánto es la derivada de U? Siempre es de U. Y después derivas esto como ya lo sabes hacer con las propiedades básicas. La derivada de 1 es 0, la derivada de x a la 2 es 2x. Y siempre se le pone el de x, porque estamos derivando. Esto es la diferencial, ¿verdad? Entonces siempre estamos derivando acá. Entonces, siempre se le pone ese de x. El detalle es que ya nosotros de aquí
digamos, hasta ahí, profe, yo le Sí, entendí, ok, ¿ok? Hasta ahí, ok, digamos, yo había entendido todo. perfecto. Después de ahí es donde a mí se me hace Ok, como el arroz con mango. perfecto. El detalle aquí es esto. Nosotros necesitamos que todo lo que tenemos acá ya no tenga X, ahora tenga U. ¿Sí? Entonces, necesitamos que esta X que está aquí, ay, que se me perdió el puntero. Necesitamos. ¿Dónde está? Aquí está. Este color no lo veo. Necesitamos que esta X que está acá y este DX que está aquí dejen de ser X y pasen a ser U. Entonces, justamente esta X y este DX ya lo tenés aquí. X de X. Y justamente está con algo que tiene U. O sea, está igualado a algo que tiene U. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? El 2 no lo tenemos en ningún lado aquí dentro de la integral original. Entonces, si no está dentro de la integral original, tenemos que meterla en la nueva integral. Entonces, ¿qué hacemos? Este 2 se lo quitamos a lo que tiene X y lo pasamos al otro lado a lo que tiene U. Entonces, este 2 está multiplicando a todo esto. Lo pasamos a dividir. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora desde aquí hasta ahí? Lo que vamos a hacer es a cambiar, a sustituir, valga la redundancia, porque así se llama el método, ¿verdad? A sustituir cada una de las cosas que acabamos de identificar aquí, que en vez de X van a ser nuestra U, y colocarlos como una nueva integral en términos de U. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Tener la integral de 1 más X a la 2. La integral, perdón, la raíz de 1 más X a la 2. ¿Quién es 1 más X a la 2? 1 más X a la 2 es U, porque así lo lograste identificar, así lo colocamos desde el inicio. Entonces, ya tenemos Ok. la raíz de U. ¿Y quién es X de X? Que es lo que nos falta por identificar quién es U. Okay, X de X lo acabamos de hacer aquí abajo. X de X era de U medios. Entonces, es cuestión de cambiar ese X de X por de U medios. Entonces, ya tenemos esta nueva integral en términos de U y desaparecimos todas las X. Entonces, ya resolver esta integral es 1000 veces más sencillo que resolver esta integral que estaba aquí. Que de hecho, así a simple vista no la vamos a poder hacer. Ahora, y aquí es donde empezamos a aplicarla. De hecho, ya de aquí en adelante, ya el proceso es muy sencillo porque es aplicar las reglas básicas de integración. Cuestión de simplificar, este raíz de U lo pasamos a U a la U medio y después lo que hacemos es, este medios que está aquí, lo sacamos de la integral como un medio, ¿verdad? O sea, aquí arriba no hay nada, pero le ponemos un 1 para que el 2 quede como denominador. Y Ajá. aplicamos la regla de que hay que sumarle 1 a este exponente y dividirlo entre él mismo. Entonces, un medio más 1 nos da 3 medios. Y este 3 medios, para colocarlo aquí al frente, en vez de ponerlo aquí a dividir como 3 medios, lo que hacemos simplemente es que le damos vuelta a la fracción. Era 3 medios, lo colocamos directamente a multiplicar aquí como 2 tercios. Y después de aquí para acá es una simple sustitución y simplificación. Simplificación porque la parte numérica la estoy simplificando. Un medio por 3 medios lo metes a la cálculo y te da un tercio. Pero el ejercicio no puede terminar con U. ¿Por qué no puede terminar con U? Porque nuestro ejercicio original está con X. Entonces es cuestión de Ajá. agarrar este mismo valor de U, que ya lo teníamos aquí, que era 1 más X a la 2, y cambiarlo por eso mismo, por la X ahí. Entonces ponemos un tercio por 1 más X a la 2 elevado a la 3 medios, ¿verdad? Porque no podemos perder que este 3 medios tiene que colocarse ahí, más C. Y ahí termina el ejercicio. Ah, ok, Ya listo, te quedó un ya. poquito más claro? Sí, señor, ya ahora sí. Okay. Gracias. Perfecto. Con gusto. Profe, Dime. volviendo a eso, digamos entonces es como ponerle un cambio temporal de variable, por decirlo Sí, así. sí, exactamente. Es un cambio temporal de variable de tal forma que podamos hacer la integración más fácil y después ya volvemos a tener todo en términos de X. Sí, porque al final lo que tratamos de resolver como U, al final hay que volverlo a poner. Correcto. Porque, Hay que volver a hacer una sustitución para X, pero ya habiendo hecho la integral, que es al fin y al cabo lo que nosotros estamos trabajando. O sea, logramos resolver la integral de una forma más sencilla, la resolvimos, pero después pasamos a lo de X, que al fin y al cabo es lo que necesitamos. ¿Sí?
Listo, Sherilyn. Listo, gracias. Ok, con gusto, Marianela. ¿Listo? Creo que sí. Sigamos con este otro. Vean que en este otro tiene una particularidad. ¿Cuál era la particularidad de este otro? La particularidad de este otro es que tenemos dos funciones que se están multiplicando y dos funciones distintas. Para ponerlo con todo. Ok. Tenemos dos funciones distintas. Tenemos aquí un polinomio o algebraica, como la quieran ver, y tenemos un logaritmo natural. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos una multiplicación de dos funciones distintas, vamos a tener que hacer esto en integración por partes. Entonces, vamos a resolver eso por partes. Pero en por partes había dos cosas que identificábamos. Habíamos que identificar un valor de u y el valor de dv. Entonces, ¿cómo lográbamos identificar eso? Empezábamos por el u. El u teníamos lo que era la e para lograr identificarlo. ¿Qué es la e? Este que está aquí es logaritmo natural, este que está aquí es algebraico y este que está acá es exponencial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese orden, ¿verdad? De arriba para abajo es que si aparece el logaritmo natural, esa va a ser nuestra u. Si no aparece, pasamos a tener la algebraica y si no aparece ninguna de esas dos, pasamos a tener la exponencial. Entonces, pero justamente en este ejercicio se nos presenta que la logaritmo natural sí está. Entonces, nuestro valor de u es logaritmo natural de x. ¿Qué sería nuestro dv? Nuestro dv va a ser todo lo que sobre. Es decir, el x a la 3 de x. Ahí está todo lo que sobró. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esta primera parte de aquí la vamos a derivar. Y esta segunda parte de acá la vamos a integrar. Entonces, ¿cómo derivamos esto? La derivada de u es de u. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? La derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x con el de x. Pues siempre tenemos que poner el de x. ¿Cómo integramos esto? ¿Cuánto es la integral de dv? La integral de dv siempre va a ser v. Eso no va a cambiar. ¿Cuánto es la integral de x a la 3? La integral de x a la 3 era x a la 4 sobre 4. Aquí no es necesario ponerle el c. Recuerden que la integral de esto, cuando nosotros teníamos la integral de u de v, que es el método que estamos explicando o que estamos trabajando, era donde hacíamos unas vacas menos las vacas de 1, ¿verdad? Entonces, ahora es cuestión de llegar y con base en esto empezar a cambiar esos valores. Ya tenemos la u, ya tenemos la v, ya tenemos la v y la de u. Ya tenemos todo. Entonces, en este caso, vamos a montar esa integral. Entonces, la integral de... Acá, la integral de x a la 3, ya hasta la letra me está saliendo más bonita. Qué bien. La integral de eso va a ser igual a uv, u por v. ¿Qué sería u? U es logaritmo natural de x, es decir, logaritmo natural de x por la v. ¿Quién es la v? La v es x a la 4 sobre 4. Menos v de u. ¿Quién es v? V es x a la 4 sobre 4 por du. ¿Quién es du? Du es, que se me hizo, 1 sobre x de x. Vean que lo que vamos teniendo ya se va a ir haciendo más sencillo. Aquí, en esta parte que tengo acá, simplemente voy a colocar el x a la 4 sobre 4 adelante del logaritmo natural de x. ¿Por qué? Por lo que yo siempre les digo, para que se vea bonito. ¿Y para qué después? Porque muchas veces pasa que llegan los estudiantes y agarran esta x que está aquí y la cancelan con o la multiplican o la cancelan con lo que está aquí o la simplifican con lo que está aquí. Y eso es un sacrilegio, ¿verdad? Eso no se hace entonces. Porque esta x no es de un polinomio, esta x es el argumento del logaritmo. Entonces, para que tengan ese cuidado. Aquí sí antes de empezar a hacer la integral, voy a simplificar un poco. Vean que tenemos un x a la 4 arriba, un x abajo. Entonces voy a cancelar uno de los de arriba con la x de abajo. Nos va a quedar x a la 3 cuartos de x. Y ahora sí, ya empezamos y hacemos la integral ahí. Logaritmo natural de x menos, ¿cuánto es la integral de
aquí tenemos, voy a poner un cuarto, ¿verdad? Que este cuarto es el cuarto que tenemos aquí. ¿Cuánto es la integral de x a la 3? La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4 más c. Y ahora nada más como para terminar el ejercicio de simplificar ahí un poco, colocamos estas dos fracciones en una sola porque tenemos una multiplicación de fracciones, cuestión de multiplicar el 1 por el x a la 4 y el 4 por 4 que nos da aquí 16 más c. Y ahí terminamos el ejercicio de esta integral, que lo que hacemos es una integración por partes. ¿Hay alguna duda con ese ejercicio? Profe, ¿dónde sacó ese un cuartos al final? ¿Quién sabe? Ah, sí. Aquí, vea. Este 4 que está aquí, ¿lo ves? Sí, señor. Ok, ese 4 que está aquí justamente es el 1/4. El 4 es el mismo 4 que está acá. Y como el 4 está como denominador, le puse un 1 como numerador, nada más ahí. Ah, ok. Sí, sí, es de ahí que sale. ¿Alguna otra duda con el ejercicio? Ninguna. Ok. Ya quieren que empiece a hacer lo que les dije la semana pasada, que ustedes me presenten sus ejercicios. No creo, ¿ah? No hay nadie aquí. Sí, de hecho, ahí sí les conviene estar callados, ¿ah? Yo paso, profe. Ok. Sí, sí, usted sí, porque usted viene en el bus, está perdonada. Vean en este otro. Este otro también va a ser de integración por partes. ¿Por qué? Va a ser de integración por partes por el hecho que tenemos dos funciones aquí distintas. Voy a omitirle un toquecito a este 0 y este 2 que está aquí, que eso se fue con golazo ahí. Entonces solamente es para ejemplificar lo que es integración por partes. Ya hacemos la integral definida en otro ejercicio. Entonces, en ese caso, tenemos dos funciones distintas. ¿Cuál sería? Recuerden que por partes tenemos que identificar un valor de u y un valor de dv. Entonces, en ese caso, el detalle va a ser este. Tenemos que identificar la u. ¿Quién sería nuestra u ahí? Nuestra u ahí es, en este orden, ¿tenemos logaritmo natural? No. ¿Tenemos una algebraica? Claro que sí, tenemos un x a la 3. Tenemos su exponencial, pero no importa, ya seleccionamos la u, que es lo que importa. Entonces, todo lo demás va a ser nuestro dv, es decir, el e a la 2x de x. ¿Sí? Ahora, empecemos a montar la integral por partes. La integral por partes, recordando lo que nos decía era v menos v de u, es decir, bueno, mentira, me falta esto. Falta lo más importante del ejercicio. ¿Ah? Esto de aquí para acá lo que hacemos es derivar. Y aquí para acá lo que hacemos es integrar, ¿verdad? Me he olvidado esto tan importante. La derivada de u es de u. La derivada de x a la 3, ¿cuánto era? 3x a la 2 de x. ¿Cuánto es la integral de dv? La integral de dv es v. ¿Y cuánto es la integral de e a la 2x? La integral de e a la 2x era e a la 2x sobre 2. Entonces ya tenemos todo lo que ocupamos para montar la integral ahí. Entonces, la integral de... La integral de x a la 3 e a la 2x de x va a ser igual a uv, unas vacas, ¿verdad? uv sería x a la 3, que es la u, por la v, que es e a la 2x sobre 2, menos la integral de v, e a la 2x sobre 2, de u. ¿Quién es de u? De u es 3x a la 2 de x. Tenemos un pequeño problema ahí. ¿Cuál es nuestro pequeño problema en ese ejercicio? Voy a simplificar aquí un toquecito para que vean el pequeño problema. Sobre 2, simplificando eso un poco. Voy a sacar este 2 y este 3 que están aquí como 3 medios aquí afuera de la integral para que no estar metiendo tanto número. Y aquí dentro de la integral nos va a quedar e a la 2x por x a la 2 de x. Volvemos a caer a lo mismo que teníamos en el ejercicio original. Volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa?
tenemos que hacer otra integración por partes. ¿De dónde? Solo de esa integral que está ahí. Es decir, ¿y hasta qué? Eso, vamos a tener que quitar eso hasta que este x a la 2 vayamos bajando el grado. En el que sigue lo bajamos a x y después ya terminamos. Entonces, hay que hacer otra integración por partes. Entonces, voy a poner aquí y voy a ponerlo con otro color. Y de hecho, voy a tener que borrar este ejercicio completo porque si no me va a caber. Entonces, vamos a tener la integral de e a la 2x, x a la 2 de x, por x a la 2 de x. Por aquello, esto que está acá, lo tenemos que colocar en el ejercicio final. Menos 3 medios y lo que nos vaya dando esto, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que ir a resolverlo. Entonces, vamos a escoger otra vez nuestra u, escogemos nuestro dv. No sé si Carol andará por ahí y fue justamente un ejercicio muy parecido al que me presentaste la vez anterior. La u sería, según siguiendo la línea esta, ¿verdad? Del LADE, la u va a ser nuevamente el x a la 2 y la dv va a ser el e a la 2x de x. Entonces, derivamos e integramos. La derivada de esta primera línea va a ser la derivada de u es de u y la derivada de x a la 2 es 2x de x. Luego, la integral de dv es v y la integral de e a la 2x es e a la 2x sobre 2. Entonces, hagámoslas por partes, pero voy a ir metiendo de una vez todo esto, o sea, para que vean que voy a ir colocando de una vez todo esto como si fuera ya el ejercicio original, el final, ¿verdad? Entonces voy a colocarle aquí la solución por donde la llevamos hasta ahí para que no se nos vayan quedando las cosas perdidas. Teníamos que era x a la 3, e a la 2x sobre 2, que era todo esto que está acá, menos 3 medios que va a multiplicar ¿a quién? Que va a multiplicar a la integral de lo que nos va a salir de aquí. Entonces, voy a colocar aquí eso que está ahí. Entonces va a ser uv, es decir, u es x a la 2. Por v, ¿cuánto es la v? E a la 2x sobre 2. Entonces, e a la 2x sobre 2. Ven que este ejercicio no está difícil, pero sí es un poquillo largo. Menos la integral de v de u. La v es e a la 2x sobre 2 por v de u. De u es 2x de x. Nuevamente, voy a simplificar un poco esto para que nos vaya quedando algo más, para que se vaya viendo algo más sencillo. 3 medios. Nada más tengo un segundito para borrar esto. De una vez voy a distribuir ese 3 medios ahí. Ok, este 3 medios que está aquí, lo voy a multiplicar aquí y lo voy a multiplicar por el otro que está ahí. Entonces nos queda 3 medios por el 2 que está aquí, por un medio que queda ahí, nos va a quedar 3 cuartos. X a la 2, e a la 2x. Menos 3 medios que va a multiplicar a este 2 medios que sale de la integral, ¿verdad? Pero este 2 con este 2 se puede cancelar, entonces nos va a quedar aquí nada más la integral de e a la 2x por x de x. Pero tenemos un pequeño problema. Todavía esto que está aquí, esto que tenemos acá, que es esta integral, hay que volver a hacerle partes, hay que volver a aplicar la integración por partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Que lo que vamos a hacer es volver a aplicar u de v. Entonces, nada más voy a colocarlo con otro color que se vea un poquito más. Con este morado, a pesar de que no me gusta lo morado, pero ahí se hace lo que se puede. Voy a borrar toda esta parte que está aquí en rojo para poder terminar el ejercicio ahí. Igual como todo queda en el video, entonces ustedes nada más, si necesitan esa parte, detienen el video, le toman la foto y después se fijan ahí. ¿Me van siguiendo, muchachos? Vean que es larguillo, pero hemos hecho lo mismo una y otra y otra y otra vez. Yo la verdad estoy muy preocupada. ¿Quién es esa persona preocupada? Carol. Ah, Carol, ¿cómo estás? El otro día me dijiste ¿Todo que bien, profe? ya estabas mejor. Ok. Sí, pero Carol, ya ahora estoy peor. es que
¿Te acuerdas que justamente este ejercicio fue el que me preguntaste que yo te lo dejé hasta ahí para que pudieras seguir, ¿verdad? Sí, Si te soy muy honesto, no creo que te vayan a poner en el examen ejercicios de aplicar partes varias veces. Pero la ventaja es ya le que iba a preguntar eso. no creo, la verdad, pero estamos haciendo este ejercicio con el fin de que estemos reiterando la parte de integración por partes, como para que nos estemos acordando, ¿verdad? Entonces para terminarlo nada más, voy a volver a escoger nuestra U y nuestra DV, ¿verdad? De lo que tenemos aquí, vean que es solamente de esto, está ahí. Entonces, en este caso va a ser, ¿quién va a ser nuestra U? Otra vez va a ser nuestra X. ¿Y quién va a ser el de V? E a las 2X de X. Entonces, vamos a derivar e integrar. ¿Cuánto es la derivada de U? Es de U. ¿Cuánto es la derivada de X? Va a ser solamente 1 de X, ¿verdad? Pero lo ponemos solo como el de X. ¿Quién va a ser la integral desde V? La integral desde V es V. Y la integral de E a la 2X, la hemos hecho ya varias veces, es E a la 2X sobre 2. ¿Sí? Ahora, volvamos. Voy a agarrar nuevamente, tal y como lo hice anteriormente, voy a agarrar. Aquí me perdió el cursor. Aquí está abajo. Voy a agarrar nuevamente todo esto y lo voy a escribir aquí. Pues nos va a ir quedando esto. Creo que se botó una E. Nos va a quedar X a la 3, E a la 2X sobre 2 menos 3 cuartos X a la 2, E a la 2X menos 3 medios que va a multiplicar a todo lo que salga de ahí. Y justamente ya casi se termina el ejercicio. Entonces va a quedar UV, ¿verdad? UV sería X por E a la 2X sobre 2. Menos la integral de V de U, que sería E a la 2X sobre 2 de U, que sería de X. Entonces vean que el detalle aquí importantísimo es que ya nos logramos quitar en esta integral que tenemos aquí, ya nos logramos quitar de encima el hecho de tener otra función acá a la par del E a la 2X. Ya no tenemos nada más. Entonces, esa es una gran ventaja porque ya la podemos hacer directa. Entonces nos va a quedar aquí X a la 3, E a la 2X sobre 2 menos 3 cuartos X a la 2, E a la 2X menos, y este 3 medios de igual forma como el anterior voy a distribuir aquí. Entonces nos va a quedar 3 medios por esto que está acá, nos va a quedar 3 cuartos, porque este 2 multiplica al 2 que están como denominadores, X e a la 2X, menos la integral de esto. La integral de eso es, primero, el 3 medios que multiplica el 1 medio que tenemos ahí, ¿verdad? Este 1 medio que sacamos de acá, por la integral de E a la 2X. ¿Cuánto es la integral de E a la 2X? Es E a la 2X sobre 2 más C. Ya llegamos a ponerle el más C al fin. Entonces voy a colocar nada más esto aquí para lograr simplificar todo esto. Multiplicamos todo lo numérico aquí, todos los coeficientes que tenemos ahí, nos va a quedar un 3 arriba y abajo nos va a quedar un 8 y E a la 2X más C. Y ahí sí termina el ejercicio. Ahí ya logramos terminar el ejercicio. Yo sé que es un ejercicio muy largo porque hay que aplicar integración por partes varias veces, ¿verdad? Pero realmente vean que la integración que hemos hecho o la por partes que hemos hecho es lo mismo las 3 veces que lo hicimos. Pero bueno, ahí tienen y les va a quedar ahí en el video grabado para que repasen el ejercicio y cualquier cosa ahí me la siguen preguntando en estos días. ¿Alguna duda así puntual muy rápidamente que no sea que no entendimos el ejercicio? A partir de la respuesta, ¿cómo puedo hacerlo más rápido? A partir de la... Está bien ¿Cómo largo. sacar? Nunca he ¿Cómo visto una sacar? respuesta tan grande tampoco ahí, no creo que la pongan, pero no hay un Sí. truco ahí también como si No. se nos da el tiempo, digamos, si me sale esta de última, ya llevo Ajá. 2 horas 20.
La respuesta Así te la la, vieja escuela, güey. te lo voy a decir y la respuesta te la voy a dar ahora cuando no estemos grabando la clase. Pero no se me va a olvidar, David. Ahorita te la digo para que veas cómo va a ser la vieja escuela. Profe, pero entonces la idea de este ejercicio es que al final no nos quede ningún X. Ninguna, sí, la idea es, acordate que cuando estamos haciendo integración por partes, ¿verdad? El detalle es que nosotros empezamos teniendo dos funciones distintas, Ujú. como aquí, que teníamos un polinomio y una exponencial. Entonces, el detalle en eso es que a la hora de ir integrando o haciendo el proceso, alguna de esas dos funciones en la integral que nos queda aplicando ya por partes, el método por partes, alguna de esas dos funciones se elimine para que la integral que nos vaya quedando sea más sencilla. El problema aquí es que las 3 veces que nosotros lo hicimos, siempre, si se dieron cuenta, siempre nos iban quedando dos funciones acá, dos funciones acá, y hasta este momento fue que ya solo nos quedó dentro de la integral una función. Entonces, por eso es que teníamos que seguir aplicando por partes, hasta el final del ejercicio. Entonces, en ese caso, esa es la idea, que solamente te lleguemos a tener una función ahí dentro de la integral final. Ok, listo. Sí. Veamos este otro. Ese otro es una integración por sustitución. Ya les voy a decir por qué es una integración por sustitución. Tenemos dos funciones distintas, ¿verdad? Pero, y uno puede pensar que es por partes. Sin embargo, hay una forma más sencilla que hacerla. Ok, entonces, ¿qué vamos a agarrar? Acordate lo que te dije ahora, Marianela, con base en lo que me preguntaste. ¿Cuál sería en este caso lo que sería más complicado para aplicar si fuera nuestro valor de U? Nuestro valor de U, yo te dije, que era lo que estaba dentro de la raíz, lo que estaba dentro de la potencia, ¿verdad? Justamente aquí tenemos una potencia. ¿Qué es lo que está dentro de esa potencia? Lo que está dentro de esa potencia es logaritmo natural de X. Entonces, ahora, ¿qué teníamos que hacer en sustitución? Era derivar. ¿Cuánto es la derivada de U? De U. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de X? Es 1 sobre X de X. Es decir, justamente este 1 sobre X de X es lo que ya tenemos ahí, sin el 1, pero el 1 ya sabemos que está ahí arriba. Entonces, esto nos va a quedar una integral. Ya vean que es una integral definida, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver cómo hacemos esa integral definida. Que para pasarlo a términos de U, en este caso lo que vamos a hacer es simplemente agarrar, sustituir los valores. Eso nos va a quedar U a la 2 de U. Y ya vamos a ver lo que vamos a hacer con esto. Esto en teoría nosotros deberíamos de cambiarlo. O sea, si nosotros estuviéramos en un cálculo un poquito más avanzado, esto que está aquí deberíamos de cambiarlo a nuestra nueva variable. Es decir, si está en U, si es esto, porque E a la 2 y E son valores de X. Y nosotros vamos a cambiar esto a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero resolvamos esto, la integral, y la pasamos ya a X, y después aplicamos esto para no tener que hacer esa sustitución de números aquí, porque eso sí ya es más pesadillo y no está dentro del nivel del curso de ustedes. Entonces, esto nos quedó U a la 2 de U, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la integral de U a la 2 de U? La integral de U a la 2 de U es U a la 3 sobre 3 más C, ¿verdad? Pero ahora vamos a pasar esto a términos de X. ¿Cuánto era U? U era el logaritmo natural de X a la 3 sobre 3. ¿Y la vamos a evaluar en qué? La vamos a evaluar en E y en E a la 2. Recuerden ustedes que por más letra que sea esta E es un número, ¿verdad? Entonces eso es un número que incluso a ustedes les aparece ahí en la calculadora y que lo pueden colocar con alfa, una de las teclitas que está abajo que dice por 10 a la X. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer cuando teníamos una integración, una integral definida? Lo que teníamos que hacer es, una vez que lográbamos terminar la integral que está aquí, cada vez que nos aparece la X, tenemos que cambiarla primero por U a la 2, menos cada vez que aparece la X por E, por el E a la L, que es sencillo, está aquí. Entonces, es cuestión de sustituir. Nos tenemos que esto va a ser logaritmo natural de
X, ¿quién es X? E a la 2 a la 3 sobre 3 menos, vamos igual, logaritmo natural de quién. Ahora en vez de ya poner e a la 2 ponemos e, nada más porque ya estamos usando a la 3 sobre 3. ¿Y qué hacen ustedes ahí? Y meten eso a la calculadora. Vamos a ver cómo nos da eso, porque no lo he hecho en la calcu. Ya les digo, voy a meterlo aquí a la calcu, porque no lo había metido a la calcu. Listo, eso nos da 7 tercios. Recuerden ustedes que cuando nosotros nos dan una integral definida, cuando yo les expliqué esto la semana anterior, una integral definida lo que andábamos buscando era el área bajo una curva. Entonces, en este caso, el área bajo una curva es un valor, primero va a ser un número, ¿verdad? Y después tiene que ser obligatoriamente un número que esté positivo. Entonces, por aquello, nada más esto, incluso esto lo pueden meter a la calco así, desde el principio, pero recuerden eso, que tiene que darles un número aquí al final y un número que sea positivo. Entonces, ese es el método recordando nada más lo que era la integral definida, que de hecho las integrales que les van a poner a ustedes de integral definida muy probablemente van a ser polinomios. Entonces, nada más lo que tienen que hacer es, cuando llegan a este punto, es cada vez que aparece la X, la cambian primero por este número, menos cada vez que aparece la X, la cambian por el número que está aquí abajo. Y eso es todo. Okay. Esa es la parte que tenía aquí para de integración. Me voy a remitir un toquecito a la parte de integrales, de límites y de derivadas que teníamos, como para recordar algunas cosillas ahí y tampoco que se nos haga la clase muy, muy larga. Entonces, para recordar un poquito lo que es la parte de límites, ¿qué hacíamos en límites? Entonces, primero teníamos un límite por medio de gráficas, ¿verdad? De pronto ahorita con esta aplicación es muy, muy sencillo lograr hacer ese límite de esa forma o tratar de rayar aquí para que sea más sencillo. Entonces, vamos a hacer, con base en esta gráfica que está aquí, ir sacando cada uno de estos dos valores. Cuando nosotros nos dicen el límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? El límite cuando x tiende a más infinito es cuando la función en las x va agarrando hacia más infinito, justamente en este punto. ¿Cierto no que aquí la x, al tener una flecha, se va a ir haciendo cada vez más grande, más grande, más grande? Es decir, ¿y qué valores o qué resultados teníamos que sacar nosotros aquí? El resultado que teníamos que sacar ahí es ¿cuánto vale la y en esta función aquí? Claramente aquí tenemos una asíntota, ¿verdad? Una asíntota horizontal. ¿Cuánto vale la y o hacia qué valor de y se nos iba a acercar este punto acá? Se nos va a acercar hasta, aquí seguimos la línea punteada, hasta el menos 0,5. Es decir, esto es menos 0,5. Listo. Veamos el límite cuando x tiende a 3. Cuando x tiende a 3, nos remitimos a este punto. Ahí es donde la x vale 3. Entonces, recuerden que cuando era un número, la idea era acercarnos tanto por la izquierda como por la derecha a ese punto de la gráfica. Entonces, si yo me acerco aquí por la izquierda, ¿cuánto nos da la y ahí? La y en este punto vale 0. Si yo me acerco aquí por la derecha, ¿cuánto vale ahí? También vale 0. Y recuerden que había lo más importante del límite, que era que para que el límite existiese, era cuando el límite por la izquierda y el límite por la derecha nos da exactamente lo mismo. Y justamente aquí, por la izquierda y por la derecha nos daba 0. Es decir, el límite cuando x tiende a 3 da 0. Vean el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. El 2 está aquí, ¿sí? Entonces, 2 por la derecha, nos remitimos. ¿Qué parte de la gráfica de esta función que tenemos acá se acerca más al 2 por la derecha? Que justamente esto que está aquí. ¿Hacia qué valor de y se nos está yendo eso? Se nos está yendo hacia más infinito, porque agarra para arriba. Y es una flecha, ¿verdad?
Límite cuando x tiende a menos infinito. La misma situación que tenemos aquí, nada más que para el otro lado. Acá. ¿Hacia qué valor de y se nos va acercando esto? Se nos va a ir acercando hacia Menos el dos. menos 2. Dime. ¿Quién me estaba hablando por ahí? No, no era eso, menos 2. Ah, ok. Perfecto. Sí, menos 2. El límite cuando x tiende a 0. 0 por la izquierda, ¿verdad? Por el hecho de tener este menos aquí. Cuando x vale 0, estamos aquí. Vean que estamos en este punto, en toda esta línea, ¿verdad? Es decir, en el eje Y. Pero nos vamos a remitir única y exclusivamente por la izquierda. Por la izquierda sería, nos acercamos a esa 2. línea ahí, nos va a dar justamente 2. Pero, si tenemos el límite cuando x tiende a 0, ¿cuánto nos va a dar? Límite cuando x tiende a 0, en este caso no existe. Voy a ponerles el no existe así. ¿Por qué no existe? Porque si ustedes se dan cuenta, por la izquierda acabamos de decir que daba 2, pero si nos acercamos a esa línea por la derecha nos va a dar 0. Y para que el límite existiese por la izquierda y por la derecha nos tenía que dar exactamente lo mismo. Por eso ahí es que el límite no existe. Dime. Ok, creo que no era duda. Continuemos. Vean que ya tenemos aquí tipos de, o vamos a resolver varias formas de límites, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvíamos esos límites? Esos límites los vamos a resolver dependiendo de lo que nos vayan a estar dando. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos aquí? Y lo que tenemos aquí es una racional. Bueno, vamos a tener dos racionalizaciones. O sea, el ejercicio más hermoso que pude encontrar, ¿verdad? Hay que racionalizar doble. Pero justamente tienen que acordarse ustedes que para poder empezar a resolver un límite siempre tenemos que sustituir la x por 1 o por el número que esté aquí de la x, ¿verdad? O hacia donde tiende la x. ¿Con qué fin? Con el fin de darnos cuenta de que lleguemos y que esto nos dé 0 sobre 0. Si eso nos da 0 sobre 0 y nos da directamente un número y no teníamos que hacer nada y ustedes se pusieron a inventar un montón de cosas. Entonces, no, justamente en este ejercicio sí nos va a dar 0 sobre 0, entonces, bueno, no vamos a tener ningún problema. Nada más por aquello, ya ese sí lo tenía previsto que diera eso para no gastar tiempo en eso. Entonces, vamos a hacer la racionalización. Entonces, eso va a ser el límite de... Eso va a ser el límite cuando x tiende a 1 de todo esto que está acá y ya vamos a racionalizar. Vean que aquí sí voy a racionalizar de una forma más rápida, ¿verdad? No como cuando lo hicimos al inicio del curso, porque si no, es para ahorrarnos el tiempo y poder avanzar lo más que podamos hoy. Tenemos que hacer una racionalización doble. Entonces ponemos, acuérdense que ustedes escogen aquí cuál racionalizar primero. Yo voy a escoger el de arriba, nada más porque me gusta así. Y para racionalizar de esta forma, lo que ustedes hacían era para racionalizar de esta forma, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el conjugado, que es simplemente agarrar el signo que está en medio y lo cambiamos, ¿verdad? Eso era lo que hacíamos antes para poder racionalizar ahí. Y aquí vamos igual. Ok. Recuerden que en racionalización, lo que nosotros teníamos que hacer es que justamente aquí nos quedara una fórmula notable y que aquí nos quedara también una fórmula notable, justamente ¿cuál? La tercera. Eso nos daba la pauta de poder eliminar la raíz. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí, va a ser el límite y voy a hacerlo de una vez. Entonces, ¿qué nos decía la tercera fórmula notable? Cuando tenemos el primero es el mismo término y el segundo es el mismo término, uno con menos, uno con más. Lo que teníamos era elevar el primero al cuadrado, que es 2 a la 2 queda 4, menos el segundo al cuadrado, es decir, la raíz de 7 menos 3x al cuadrado, pero teniendo el cuidado de que este menos que está acá va a cambiar los signos de todo lo que nos va a salir de esa raíz.
¿verdad? Entonces, por eso yo lo voy a cambiar los signos de una vez. Menos 7 más 3x. Voy a ir haciendo estos procesos de una vez. Y multiplicamos aquí por lo que nos va quedando. El otro término que teníamos acá, que era el 4 más raíz de x más 15. En la parte de abajo nos vamos igual. Este y este forman fórmula notable, ¿verdad? Entonces, ¿qué era? Primero al cuadrado, que era 16 menos el otro al cuadrado, que es cuestión de quitar la raíz, y cambiamos los signos, porque ese menos nos hace cambiar los signos. Nada más un segundito para admitir a este muchacho. Ok, entonces aquí nos queda abajo 2 más 7. Listo. Vamos a ir simplificando. Vean que ustedes que lo que hemos ido haciendo es una mera simplificación para poder aplicar hasta el puro final lo que realmente es el límite. Entonces, ¿qué nos queda acá? 4 menos 7 nos da menos 3, más 3x. Nos queda aquí 4 más raíz de x más 15. Aquí abajo nos queda menos x más 1. Y 2 más raíz de 7 menos 3x. Ahora, pero recuerden que nosotros tenemos la idea de hacer todo este proceso es ir eliminando algo, ¿verdad? Y hasta el momento no se nos ha eliminado nada. Pero justamente de aquí nosotros podemos sacar algo a factor común. Vamos a sacar un menos 3 a factor común. ¿Con qué fin sacamos el menos 3? Para no tener que darle vuelta a esto de una vez. Entonces, si sacamos el menos 3, ¿qué número multiplicado por menos 3 nos da menos 3? Nos queda 1. ¿Qué número multiplicado por menos 3 nos da 3x? Nos queda directamente menos x, cambiándole los signos de una vez. Esto lo dejamos igual. Y acá esto que está aquí y esto que está acá lo podemos eliminar. Ya lo podemos cancelar. ¿Por qué? Porque son exactamente igual. Recuerden que yo les decía que desde un principio, si se acuerdan cuando vimos la parte esta de límites, desde un principio nosotros podemos identificar ahí quién podemos ir, a quién necesitamos ir encontrando para que se elimine. Justamente ya lo tenemos ahí. Entonces, ya que llegamos a ese punto, es cuestión de cambiar todas las X que tenemos en el ejercicio por 1 y hacer la sustitución y que ya eso nos quede un número. Ya eso lo metemos a la calculadora para meterlo aquí de una vez a la calcu. A ver cuánto nos da. Y eso da menos 6. Y ahí termina el ejercicio de ese límite. Nada más como para que recordaran un poquito cómo se hace un límite por racionalización. Ok, nada más un segundo porque hay gente que se ha ido saliendo y tampoco. Okay. Listo. Continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos ese ejercicio que está ahí. ¿Cómo lo resolveríamos? Primero, no tiene raíz, entonces racionalización no es. Solamente tenemos polinomio arriba, polinomio abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una simple factorización. Si ustedes meten esto sobre esto, les va a dar 0 sobre 0. Entonces, para ahorrarnos ese proceso, aquí nos va a quedar límite cuando x tiende a 2. Y voy a racionalizar arriba y abajo. A factorizar arriba y abajo. Aquí arriba voy a factorizarlo por el método de agrupación. Voy a agrupar esos dos ahí y esos dos. Entonces, sacamos el x a la 2 a factor común para recordar qué consistía ese método. Entre estos dos sacamos factor común. ¿Cuál es el factor común entre esos dos? Es x a la 2.
Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una X y nos queda un 2. Más. Y entre estos dos sacamos nuevamente a factor común un 4, Dos. ¿verdad? Porque Nos queda X menos 2. ¿Ah? Ok. De la parte de abajo, de igual forma, sacamos a factor común algo que podamos, porque es lo único que tenemos, ¿verdad? Podemos sacar un 3 y podemos sacar una X a factor común. ¿Qué nos queda? Aquí nos queda un 8. ¿tiene tercera? Ah, sí. ¿Perdón? Sí, Marianela, la vamos a volver a mate Perdón, 1. perdón, profe. Creí que no tenía este volumen. Perdón. Ah, ve. Sí, ahí, por cierto, estábamos escuchando a Fra Chiquita. Sí, mi sobrina, Entonces, perdón. ok. No me he dado cuenta. Tranquila, para terminar ahora esta parte de arriba, volvemos a sacar a factor común justamente lo que está entre paréntesis, que es X menos 2 a factor común. ¿Y qué nos queda? X a la 2 más 4. Aquí abajo nos queda el 3X y esto que está acá era una diferencia de cubos, que la diferencia de cubos lo que nos teníamos que hacer era la raíz cúbica de 8 es 2, la raíz cúbica de X a la 3 es X. Y empezamos a completar, que lo que completábamos era el primero al cuadrado, que era 2 a la 2 que da 4, más primero por segundo, 2 por X da 2X, más segundo al cuadrado, que es X a la 2. Ok. Luego, vean que este que está acá y este que está acá son muy parecidos, pero hay un pequeño detalle, están al revés. Entonces, X menos 2 y nos queda X a la 2 más 4. Y voy a sacar a factor común, o voy a sacar un menos de aquí de una vez, menos 3X, X menos 2, y aquí 4 más. Eso simplemente para darles vuelta y que queden exactamente iguales, ¿verdad? Entonces matamos el X a la 2, matamos el X a la 2 y ya eliminamos lo que necesitábamos eliminar. Entonces ahora cada vez que aparezca la X simplemente la cambiamos por 2. Nos queda 2 a la 2 más 4, 4 más 2 por 2. Para este compañero que se salió también aquí. Más, ay, más 2 a la 2. Y eso lo metemos a la calculadora y vamos a ver cuánto nos da eso. 8 y abajo da... Nos da 2/3 y se acabó el ejercicio. ¿Vamos bien hasta el momento ahí? ¿Hay alguna duda para ahorita que estamos recordando la parte de límites? Todo bien en límites, profe. Ok, perfecto. Un segundito nada más. Ok, continuemos con este otro. Este otro tenemos una particularidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos un límite cuando x tiende a menos infinito, ¿verdad? Pues para eso había que hacer otro proceso. Y ya teníamos la ventaja de ¿qué? Ya teníamos la ventaja de que tenemos la fracción acá. No tenemos que hacer nada más. Entonces, si no tuviésemos esa fracción, sí tendríamos que racionalizar de alguna forma. Ahorita no lo vamos a tener que hacer. Pues en este caso, ¿qué hacíamos? Dentro de la raíz, recuerden que el proceso era sacar el que tiene el factor común o el factor común aquel raro, más extraño, ¿verdad? Que era. Entonces, sacamos el x a la 2. Entonces, ¿qué valor multiplicado por x a la 2 nos da 8? Era 8 sobre x a la 2 más. ¿Qué valor multiplicado por x a la 2 nos da 5x y nos daba 5 sobre x? ¿Qué valor multiplicado por x a la 2 nos da 324x a la 2? Es 324. Y hacemos el mismo proceso aquí abajo. Sacamos la x, ¿verdad? Que es el que tiene el exponente más grande. Entonces, ¿qué valor multiplicado por x nos da 4x? Es 4. ¿Qué valor multiplicado por x nos da 3 sobre x. Ahora, saquemos esa x de
La raíz, este x a la 2, saquémoslo de la raíz. Pero recuerden que cuando hacemos ese proceso es muy importante el hecho de que esto sea negativo, de que esto tienda a menos infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿cómo sacábamos esto? Recuerden que salía como el valor absoluto de x, pero el valor absoluto de x cuando era menos infinito salía como menos x. Entonces, aquí nos va a quedar afuera menos x, la raíz de todo eso, ya sin el x al lado de ahí. Y aquí abajo nos queda la x y todo esto. ¿Con qué fin hacíamos todo ese proceso? Que esta x se pudiera cancelar con esta x. Y justamente acuérdense que todos los que tienen fracción de esta forma se hacen cero. Todos estos se hacen cero. Entonces, ahora ya podemos simplificar ahí. ¿Qué nos va a quedar arriba? Arriba nos va a quedar menos, que es importante colocar este menos que está acá, menos la raíz cuadrada de 324 sobre 4 que está ahí, que es lo que nos queda. Y si nosotros metemos eso a la calcu, nos va a dar menos 9 medios. Y ahí termina el ejercicio de límites. En este caso, recuerden que aquí era de continuidad, la parte de que una función fuera continua. Y vamos a aprovechar para buscar un valor de x, un valor de k. ¿Qué necesitábamos nosotros para que una función fuera continua? Necesitábamos tres cosas. Primero, que f de a estuviera definida, es decir, que existiese. Después, que el límite cuando x tiende a también exista. Y después, la tercera condición es que estas dos fueran iguales, ¿verdad? Que la 1, bueno, que f de a sea igual al valor del límite cuando x tiende a a. Eso era lo que necesitábamos nosotros en continuidad. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer aquí es simplemente agarramos y vamos a ir haciendo paso a paso. Paso 1. F de A es buscar. Vean que lo estamos trabajando en x igual a 10. Era agarrar donde tuviera el igual abajo. Entonces, cuestión de agarrar y cambiar f de 10. Cambiar la x por 10. Entonces nos va a quedar 8k por 10 sobre 4 por 10 menos 3. Eso nos va a dar arriba 80k y arriba abajo nos va a dar 37. Paso 2. Paso 2 es sacar el límite. Pero para sacar el límite necesitábamos sacar el límite por los dos lados. Por la izquierda y por la derecha. Entonces, el límite cuando x tiende a 10 por la izquierda. Por la izquierda es cuando era menor acá. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Cuando es menor es cuestión, es este mismo proceso que está aquí, ¿verdad? Entonces, de esta parte de la función, 8kx, 4x menos 3, y es, nos va a dar este mismo resultado que está aquí, 80k sobre 37. Y el límite cuando x tiende a 10 por la derecha, ahora de esta otra parte de la función, 5x a la 2 menos 7x menos 6. Entonces es cuestión de cambiar la x por 10 ahí. Entonces nos va a quedar 5 por 10 a la 2 menos 7 por 10 menos 6. Que eso nos va a dar 424. Eso nos está dando 420. ¿Qué necesitamos nosotros para que esto exista? Primero, que el límite exista. Es decir, que este resultado que está acá y este resultado que está acá coincidan, ¿verdad? Entonces, pero justamente, y necesitamos aparte de que una vez que este resultado lo sepamos, que sea igual a este, de la parte 1 del ejercicio. Entonces, de ahí ya podemos hacer la ecuación que 80k sobre 37 sea exactamente igual a 424. Que al fin y al cabo eso es lo que nos están pidiendo buscar. ¿Cuánto vale el valor de k? ¿Cuánto vale el valor de k? Y simplemente agarrar eso y despejar la k ahí. Entonces, nos queda 424. El 37 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y el 80 pasa al otro lado a dividir. Quiere decir que nuestro valor de k
nos está dando 1961 sobre 10. Y ahí se termina el ejercicio de la parte esta de continuidad, o para que recordemos algunas cosillas de continuidad. Para hacer este problema vamos a aplicar ahorita que ahora que David me dijo sobre la parte fácil y rápida de algunas cosas. Primero, esta primera parte no la voy a hacer tan fuerte, nada más cuestión de hacer el límite cuando x tiende a 12 y el límite cuando x tiende a 12 de eso, ¿verdad? Buscamos el método más sencillo para resolverlo, pero si ustedes se dan cuenta, el límite cuando x tiende a 12, tanto arriba como abajo les va a dar un número. O sea, una vez que ustedes sustituyen este 12 por todas las x que están acá, eso les va a dar un número. Entonces, ya directamente esto, al darles un número aquí, esa sería la respuesta ahí. Hacer el límite cuando x tiende a 12 es tan sencillo. Y el límite cuando x tiende a largo, o sea, cuando nos dan algo a largo plazo, ¿verdad? Recuerden que teníamos que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de esa misma función. Y aquí, igual aquí. Pero yo me acuerdo haberles dicho en algún momento que cuando ustedes tienen algo así y es más directo, recuerden que y nos daban que el exponente de arriba o el grado del numerador fuera exactamente igual al grado del denominador. Eso solo funciona, el límite es cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Cuando pasa esto, el grado del de arriba y el grado del de abajo son iguales, la respuesta de eso simplemente era cuestión de escoger el coeficiente de arriba, el que tiene el exponente más grande, con el coeficiente de abajo del que tiene el exponente más grande. Y eso es todo. Meter eso a la calculadora y que eso se lo dé simplificado. Listo. Es una estrategia muy sencilla, ¿verdad? Bueno, eso da 5. Ya. Y ya, y se acaba. Eso era lo único que ustedes tienen que hacer en ese caso. No tienen que hacer todo el proceso. También, ¿por qué? Porque acuérdense y pensando que ustedes están teniendo ahorita o van a tener un examen en el cual es de selección única. Entonces, en selección única a veces hay que agilizar procesos sin tener que hacer tanta cosa. Anteriormente es que todo lo demás, nosotros sí se los dábamos de tal forma que ustedes tenían que ir haciendo cada una de los procesos porque teníamos ejercicios que ya eran de desarrollo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para que lo consideren ahí cómo se resolvía algo. Derivadas, ya como para ir terminando, ir haciendo algunas derivadas aquí, algunas un poco más largas que otras. Recuerden que para derivar era un proceso muy similar a la integral, era el proceso inverso a lo que es la integral, ¿verdad? Entonces, vamos a ir derivando algunas cosillas, algunos ejercicios acá. ¿Qué teníamos que hacer en esto? Vean que primero tenemos un producto, ¿sí? Tenemos un producto. Entonces, al ser la regla del producto, tenemos que hacer eso. ¿Qué nos decía la regla del producto? Lo que nos hacía la integral de esto, lo que nos decía la regla del producto era la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso era lo que nos decía la regla de la derivada del producto, ¿verdad? Entonces vamos a ir derivando poquito a poco cada una de ellas. Entonces, derivamos esta primera parte que está acá. ¿Cuánto es la derivada de menos 4x a la 4? Eso nos va a quedar menos 16x a la 3. ¿Por qué? Recuerden que este 4 lo bajábamos a multiplicar al menos 4 que está aquí, 4 por menos 4 a menos 16, y le restábamos 1 al exponente. Menos la derivada del logaritmo natural al cuadrado de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, pero el hecho de estar elevado al cuadrado, ahí lo que tenemos es una regla de la cadena. Entonces, primero hacemos, por regla de la cadena, bajamos el 2, multiplicamos por el logaritmo natural de x ya sin el al cuadrado, sino con exponente 1 aquí, a pesar de que no lo pongamos ahí hay un 1.
Y ahora sí, por regla de la cadena multiplicamos por por la derivada de logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Luego, esto de aquí no le hacemos nada. Más, esto de acá tampoco, ¿verdad? Pues no tenemos que derivar. Y derivamos esto. ¿Cómo nos queda la derivada de e a la 3x con el 7 adelante? Recuerden nada más que era este valor que está aquí, este 3, pasamos a multiplicarlo al 7, que 3 por 7 nos queda 21. Y multiplicamos y nos queda e a la 3x igual. Y para recordarles acá, ¿cuánto es la raíz cúbica de x a la 2? Es lo mismo que poner x a la 2 tercios, que era la forma más sencilla de eso. Entonces, lo que hacíamos era, bajamos el 2 tercios y le restamos 1 al exponente. 2 tercios menos 1 nos da menos 1 tercio. Y ahí terminábamos la derivada de ese ejercicio. Recuerden que siempre se les pedía que los ejercicios o que no se simplificaran, porque acuérdense cómo sería simplificar semejante ejercicio que tenemos nosotros ahí. Ese que está ahí, tenemos varias cosas, ¿verdad? Pues vamos a derivar esto, pues la derivada aquí. Primero vean que tenemos una raíz, entonces hay que hacer una regla de la cadena porque tenemos dos funciones, una metida dentro de la otra. Tenemos una raíz y dentro de la raíz hay un cociente. Entonces, ¿cuál era la derivada de la raíz? La derivada de una raíz era 1 sobre 2, todo eso que está ahí, 3 más 7 sobre 5 más 2. Ya iba a poner X por la costumbre. Por la derivada de lo de adentro, es decir, por derivar esto. Así, por la derivada de lo de adentro. Ahora vamos a ir colocando esto. Eso lo podemos dejar así. Así se los van a poner. En el curso no se los pedía simplificar esta parte, entonces. Y ahora, justamente esto que está acá es un cociente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la derivada del cociente? La derivada del cociente era la derivada del de arriba. ¿Cuánto es la derivada del de arriba? La derivada de 3u es 3. La derivada de 7 es 0. Por el de abajo sin derivar. 5 más 2. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. ¿Cuánto es la derivada de 5? 0. La derivada de 2u es 2. Sobre el de abajo al cuadrado. Es decir, 5 más 2u al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. Y al fin y al cabo lo que les están pidiendo siempre en esos casos es derive. Nada más. ¿Cómo hacíamos una derivada implícita? Una derivada implícita, acuérdense que en la derivación implícita, tanto la X como la Y son variables, pero andamos buscando Y'. Entonces, en algún momento tenemos que despejar Y'. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Vamos a ir derivando todo esto. Cada vez que aparezca la Y y la vamos a derivar, tenemos que multiplicar por Y'. Entonces, ¿cuánto es la derivada de X a la 4? La derivada de X a la 4 es 4X a la 3. Más. Esto que está aquí, tenemos dos variables. Hay una regla del producto. Entonces, vamos a aplicar la regla del producto. Siendo este nuestro primero término y este nuestro segundo término. Entonces, la derivada del primero, ¿cuánto es la derivada de 4X a la 2? Es 8X. Por el segundo sin derivar, por Y a la 2. Más el primero sin derivar, 4X a la 2. Por la derivada del segundo, ¿cuánto es la derivada de Y a la 2? La derivada de Y a la 2 es 2Y por Y'. Menos. Aquí también tenemos una regla del producto, donde tenemos aquí el 3 y el 3X y la Y a la 3. Entonces, la derivada del primero, ¿cuánto es la derivada de 3X? La derivada de 3X es 3. Por el segundo sin derivar. Más, aquí nos debería decir más, ¿verdad? Pero recuerden que este menos que está aquí nos va a cambiar los signos de todo lo que aparezca después de. Entonces lo dejamos así, menos, debería ser más, pero con el menos de aquí lo convertimos en menos. El primero sin derivar por la derivada del segundo, que ¿cuánto es la derivada de Y a la 3? Es 3Y a la 2 por Y'. ¿Cuánto es la derivada de 2X? La derivada de 2X es 2 y la derivada de 10 es 0. Ahora logramos identificar todos aquellos términos que tengan Y', que sería este y este.
Todos los que no tienen y' los podemos pasar al otro lado del igual, entonces nos queda aquí. Voy a simplificar un poquito esto para que se vea bonito, entonces nos va a quedar 4 por 2 da 8, 8x a la 2y por y', igual que aquí voy a simplificar esto un poco, nos va a quedar 9x y a la 2 por y', y todo lo que no tiene eso va a pasar al otro lado del igual, es decir, si pasa de lado, cambia de signo. Listo, ahí los tenemos todos ya. Ay, me faltó uno, perdón. Me faltó el 3, ya la 3, positivo. Ok, ya están todos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer de este lado? Vamos a sacar a factor común una y'. Entonces nos va a quedar 8x a la 2y menos 9x y a la 2. Y este lado nada más lo copiamos todo igual. Yo creo que ustedes derivadas lo manejaron bastante bien. Y ahora, ¿qué operación está haciendo al y'? Todo eso está multiplicando. Lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Y ponemos todo esto a dividir. Y se acabó el ejercicio. Eso era lo único que ocupaban ustedes hacer. En ese caso, de derivar implícitamente. Continuamos y yo creo que ya prácticamente estamos terminando, sí. Esta parte que era sacar recta tangente y recta normal, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos acordamos de eso. Primero lo que teníamos que hacer es determinar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a esa función en ese punto. Entonces, si nosotros necesitamos eso, primero ocupamos, recuerden que sacar la recta tangente era y menos f de a es igual a f' de a y x menos a. Esa era para sacar la tangente, ¿verdad? Para sacar la normal era esta misma idea, pero menos 1 sobre f' de a. Esto era lo único que cambiaba. Entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí? Ya tenemos a. A va a ser menos 1 porque el ejercicio ya nos lo está diciendo. Entonces, ¿qué nos faltaría saber aquí? Nos falta saber f de a y f' de a. Es decir, primero f de a. Para sacar f de a es cuestión de que tenemos que sustituir menos 1 en la función original. Entonces nos queda menos 1 a la 2 y la raíz de 2 más menos 1 y menos 1. Y eso nos va a dar 1. Ahora, si nosotros tenemos eso ahí, ya tenemos f de a. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar f' de a. F' de a tenemos que primero derivar. Entonces vamos a derivar la función que tenemos ahí. Vamos a derivar esto. Entonces, pero vean que ahí tenemos una regla del producto. ¿Cómo nos quedará la regla del producto? Era la derivada, aquí tenemos la regla del producto, que es, esto es el primero y esto le vamos a llamar el segundo. El primero derivado, la derivada de x a la 2 es 2x por el segundo sin derivar. 2 más más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? Es una raíz, es 1 sobre 2, raíz de 2 más x. Por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? La derivada de 2 es 0, la derivada de x es 1. Y ahora, para sacar f' de a o y' de a, que es lo mismo, digamos, expresado de otra forma, es cuestión de cambiar en esta derivada que acabamos de tener aquí, todas las x por menos 1. Entonces nos va a quedar 2 por menos 1. Voy a poner esto entre paréntesis. Raíz de 2 más menos 1 más menos 1 a la 2 por 1 sobre 2 raíz de 2 más menos 1. Voy a meter eso un toquecito a la calco para ver cuánto nos da. Ustedes están como dormidos hoy, ¿ya?
Y concentrados. Dormidos creo yo, mejor, pero por lo menos ahí creo que están. Esto nos da menos 3 medios. Ok. Ahora sí, entonces ya podemos sacar las rectas. La tangente y la normal. Entonces era y menos f de a. ¿Cuánto era f de a? Lo tenemos aquí, 1. Y menos 1. Es igual a f' de a. F' de a es el menos 3 medios. Por x menos a, que x menos a sería x menos menos 1, ¿verdad? Entonces ahora nos va a quedar aquí, para sacar la tangente, y menos 1 aquí, menos 3 medios, lo vamos a distribuir acá. Lo distribuimos ahí. Entonces nos queda aquí menos 1 por menos, menos por menos da más, nos queda menos 3 medios. Y más 1, ¿verdad? Por este 1 que está restando lo pasamos al otro lado a sumar. Nos queda menos 3 medios aquí de x y menos 3 medios más 1 nos queda menos 1 medio. Vamos a asegurarlo si es cierto. Menos 1 medio. Esta es la recta tangente. ¿Cómo sacamos la recta normal? Para sacar la recta normal es la misma situación. Y menos 1 es igual. La única diferencia es que sería menos 1 sobre menos 3 medios. Voy a poner de una vez aquí x más 1 para que este menos por menos se convierta en más. Entonces, menos 1 sobre menos 3 medios es lo mismo que pongamos nosotros 2 tercios. Entonces nos va a quedar un 2 tercios que multiplica el x más 1 y voy a pasar de una vez a sumar este 1 que está aquí. Distribuyendo eso nos queda 2 tercios de x más 2 tercios más 1. La recta normal nos queda 2 tercios de x y 2 tercios más 1 nos queda 5 tercios. Y ahí están las dos rectas, la recta tangente y la recta normal. Nada más como para que se acordaran cómo se hacía el proceso en cada uno de esos casos. Y para terminar, dice, nos dan una función utilidad, de acuerdo a la información anterior, determina la utilidad marginal. ¿Qué sacamos nosotros en utilidad marginal? La utilidad marginal era cuestión de sacar la derivada de la utilidad o la derivada de la función que nos están dando, ya sea ingreso, costo o utilidad. Entonces, en este caso, sacamos la derivada de esto. Vean que esta es una regla del cociente. Entonces, aplicamos la regla del cociente, que es la derivada del de arriba, que es 2x, por el de abajo sin derivar. Bueno, voy a poner esto. Necesito ponerle paréntesis. Va a quedar solo x. Por x menos el de arriba sin derivar, que es x a la 2 menos 100, por la derivada del de abajo, que la derivada del de abajo es 1, sobre el de abajo al cuadrado. Y ahora nos dice determinar la utilidad marginal con 100 unidades, es decir, simplemente cuestión de agarrar esto y sustituirla por la x en 100. Entonces nos queda 2 por 100 menos 100 a la 2 menos 100 por 1 sobre 100 a la 2. Bueno, este ejercicio lo saqué yo ahí de un libro, entonces yo esperaría que no me vaya a dar ningún problema, porque debería darnos un valor algo más bonito. Ya les digo, para hacerlo un toquecito aquí. Listo. Eso nos da 1,01. Nada más, bueno, no nos decían en este ejercicio realmente si se trabajaba con millones o cosas de ese tipo. Entonces, en este caso simplemente es una cuestión de sustitución y se acabó. Y esta parte de integrales que ya la habíamos visto. Entonces, en este momento yo voy a cancelar ya el video